Queridos amigos, estamos iniciando el día de hoy con la palabra del Señor y estamos leyendo de la carta que escribe Pablo y se presenta a los romanos. Estamos en el capítulo 1 del 16 al 25. No dieron gloria a Dios, señal de San Pablo. Hermanos, yo no me avergüenzo de la buena noticia que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos que por su injusticia esconden la verdad. Queridos hermanos, así comienza y continúa ciertamente. Este es un evangelio, decimos, porque es siempre la buena noticia de Jesucristo que nos llama a través de esta carta de Pablo. Yaikopona mijangwa lleva. Yayapo mijangwa peñandere kobewi te kobebahu. Seguir al Señor, saber, entender, y por eso nos está diciendo: yo no me avergüenzo, porque es la fuerza divina la que ha trabajado y trabaja en mi corazón. Yo que era perseguidor de los cristianos, sin embargo, ahí me pendeapetepe y les ofrezco la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado ya desde antiguo. Y hoy entonces les está trayendo con la fuerza de su Espíritu. Y por eso dice, es la fuerza divina de salvación para todo el que cree. Y aquí hace una distinción, primero para el judío y después para el griego. ¿Por qué dice primero para el judío? Porque justamente ellos estaban ya haciendo todo un camino y todo un proceso del Antiguo Testamento. Entonces, se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Pero se ha manifestado entonces después para todos los demás. El griego significa todo aquel cristiano que después se pone, después de entender y recibir la buena noticia, el querigma, el anuncio de salvación, se pone como seguidor de Jesucristo. Pidamos esa gracia también para nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.